Hola, muy bien, como ya les había comentado en el video anterior, tenemos que tener nuestra libreta a la mano y trabajar como si estuviéramos en una clase presencial. El tema de hoy es magnitudes y medidas. Es el mismo tema del video pasado, pero ahora vamos a enfocarnos en otros aspectos. Por ejemplo, el eje sigue siendo el mismo, forma, espacio y medida. El, el aprendizaje dice, calcula el perímetro de polígonos y del círculo. Eso fue lo que vimos el video anterior. Ahora en este video nos vamos a enfocar en lo que dice, calcula áreas del triángulo y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar tenemos que recordar que un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Cualquier figura de 4 lados. Por ejemplo, ahí se muestran varias figuras, como por ejemplo, esta no tiene una forma normal de ver algo, un cuadrado, un rectángulo o así, pero sigue siendo un cuadrilátero porque tiene 4 lados. ¿Cómo lo llamamos cuando sus lados, cuando son este tipo de figuras regulares? ¿Se acuerdan? Que en el pasado vimos polígonos regulares e irregulares. En todas las figuras es lo mismo. Y también tenemos que recordar que es un triángulo. Si un cuadrilátero es una figura de 4 lados, un triángulo pues es una figura de 3 lados. Cuatri. ¿Sí? ¿Entendemos? Y aquí hay varios tipos de triángulos. Muy bien, comencemos. Con los cuadriláteros. Hay varios tipos de cuadriláteros, los que sus lados son paralelos 2 a 2. Quiere decir que esto es igual a este y este es igual a este. Tenemos unos que se llaman paralelogramos y es el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. De este lado tenemos sus características. El otro son los trapecios. Solo tienen 2 lados paralelos. Y existe el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. El rectángulo es este, el isósceles es este y el escaleno es este. Esos son los tipos de cuadriláteros que hay. Y los últimos son los que no tienen lados paralelos, que son los trapezoides. Ahora vamos con los triángulos. Existen varios tipos de triángulos. Por ejemplo, tenemos el triángulo que tiene todos sus lados iguales y tiene por nombre equilátero. Después existe el triángulo que solo tiene 2 de sus lados iguales y el tercero pues no. Y lleva por nombre isósceles. Y el último, todos sus lados son diferentes y se llama escaleno. Recordando esto, empecemos. ¿Qué es el área? El área es la medida de la superficie de una figura, es decir, es la medida de su región interior. Por ejemplo, cuántos cuadros de cierta medida le caben a esa figura. Tomando como ejemplo, vamos a agarrar un cuadrito que mida 1 centímetro por lado y tenemos un rectángulo. Para saber el área de ese rectángulo, tenemos que saber cuántos cuadritos, como este rosita que tenemos aquí al lado, le caben al rectángulo. Cabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como le caben 4 cuadritos de una misma medida, el área de nuestro rectángulo es 8 centímetros cuadrados. Es muy importante que recordemos ponerle esto. Un triángulo. Vamos a ver un ejemplo. Cada una de las figuras tiene una fórmula
para obtener su área. Aquí tenemos un triángulo, tiene medida 8 centímetros, de altura tiene 7 y la fórmula para obtener el área del triángulo es base por altura entre 2. ¿Cuál es mi base en esta figura? Vamos a marcarlo y nuestra altura sería 7. Entonces, nuestros datos es que base es igual a 8 y la altura es igual a 7 centímetros. Vamos a sustituir esta fórmula. En lugar de la B vamos a poner 8 centímetros. En lugar de 7, perdón, en lugar de H o A es lo mismo. Vamos a poner 7 entre 2 y realizamos la operación. 8 por 7, 56. Entre 2, 28 centímetros cuadrados. Ese sería el área de nuestro triángulo. Ahora, siguiente ejemplo, vamos con un cuadrilátero, que sería el cuadrado. El cuadrado, una de sus características es que todos sus lados son iguales. Entonces, tenemos que uno de nuestros lados mide 8, entonces el otro va a medir 8 y todos van a medir 8. La fórmula para obtener el área es lado por lado. Vamos a lado por lado. ¿Qué datos tenemos? Que un lado mide 8 y el otro lado también mide 8. Entonces sustituimos la fórmula. Área es igual a 8 por 8, que esto es igual a 64 centímetros cuadrados. Siguiente ejemplo. Tenemos un rectángulo. Sus medidas son 6 y 4. La fórmula para obtener su área es base por altura. La altura, la base. Los datos que tenemos es que la base es igual a 6 centímetros y la altura es igual a 4 centímetros. Sustituimos la fórmula. En lugar de B ponemos 6 y en lugar de A ponemos 4, como se muestra en los datos que tenemos aquí arribita. Entonces dice que 6 por 4 son 24 centímetros cuadrados y esa es la área del rectángulo que me dan en este ejemplo. Posteriormente tenemos el siguiente cuadrilátero, que es el rombo. El rombo tiene una diagonal menor que se representa por una T minúscula y una diagonal mayor que se representa por una D mayúscula. Entonces veamos, la fórmula para obtener el área del rombo es multiplicar la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. La diagonal menor mide 3 centímetros y la diagonal mayor mide 7 centímetros. Sustituimos la fórmula y es área es igual a 7 por 3 entre 2. 7 por 3, 21 entre 2, 10.5. Y ese es el área del rombo. El siguiente es un romboide. La fórmula para obtener el área del romboide es base por altura. Es la misma que el del rectángulo. Esta es la base, esta es mi altura. Mi base mide 8 y mi altura mide 3. Esos son los datos que tenemos. Sustituimos la fórmula y es 8 por 3, 24 centímetros cuadrados. Y es todo lo que se tiene que hacer para obtener el área del romboide. Lo que tenemos que hacer es ubicar la altura. Ay, me pasé. Tenemos que ubicar la altura. Para que se haga como un rectángulo. Lo siguiente tenemos un trapecio. El trapecio tiene como fórmula para sacar el área base una B mayúscula más
una B minúscula por altura. ¿Qué significa la B mayúscula? Es base mayor y la B minúscula significa base menor. Ahorita vamos a ver. Este es mi base menor, el espacio chiquito de la figura. Mi altura. Mi base mayor, pues la parte más larga de la figura. Los datos que tengo es que la base mayor mide 10 centímetros. Ahí me pasé. Que mide 10 centímetros. La base menor mide 4 y la altura mide 6. Aquí en mi fórmula me dice que debo sumar la base mayor más la base menor. Entonces sustituimos la fórmula. Mi base mayor mide 10, mi base menor mide 4 y mi altura mide 6. Por la jerarquía de operaciones, primero se hace la multiplicación y después la suma, pero aquí tenemos el paréntesis. Entonces recordemos que la jerarquía de operaciones nos dice que primero se tiene que resolver lo que está dentro del paréntesis. Entonces, primero vamos a resolver la suma. 10 más 4 es igual a 14. Ahora sí ya nos deshacemos de los paréntesis y bajamos el por 6 centímetros. 14 por 6 es igual a 84 centímetros cuadrados y esa es la altura de mi trapecio. Muy bien. Por último, tenemos la actividad que deberán realizar en su cuaderno. Ponemos actividad del video 2, aprendizaje, eje y ponemos instrucción: obtener el área de las siguientes figuras usando las fórmulas vistas anteriormente. En cada una de las figuras vimos cuál era la fórmula para obtener su área. Entonces ustedes debieron tomar apuntes en su libreta acerca de esas fórmulas y vamos a sacar el área de cada una de las figuras que se muestran aquí. Ponemos esta figura, por ejemplo, el cuadrado. Ponemos figura 1, cuadrado. Dibujamos el cuadrado, le ponemos sus medidas, ponemos la fórmula del cuadrado que ya la vimos en las figuras, en los ejemplos anteriores, que es lado por lado, y multiplicamos .20 metros por .20 metros, cuánto me da, y mi área va a ser en metros cuadrados. Aquí maneja centímetros, entonces mi área va a ser centímetros cuadrados. Pero aquí en el rombo me marca metros otra vez, entonces voy a tener metros cuadrados como área. Recuerden, muy importante eso. Entonces, aquí está la actividad. Son 6 figuras las que vimos a lo largo del video y es lo que tienen que hacer en su libreta. Que sea legible, tenemos que usar colores, es muy importante que tenga fecha, valor, margen, todo. ¿Estamos de acuerdo? Y pues sería todo. Espero que estén trabajando en todas las actividades que se están presentando en la página de Facebook, igual en WhatsApp y el cuadernillo de trabajo. Recordemos que esta es la forma en que serán evaluados para el tercer trimestre, entonces sí es importante que cumplamos con las actividades. Hay que pasar la voz con sus compañeros y decir que hay que mandar todas las actividades porque si no se van a ver afectados en su calificación. Espero que nos volvamos a ver muy pronto, que se estén cuidando y sería todo de mi parte por hoy. Hasta luego.